Bienvenidos a nuestro episodio del día de hoy. Gracias por estar aquí en nuestro canal. Hoy estaremos aquí junto con un amigo mío, pastor de aquí en el estado de Utah. Yo soy el pastor Mario Rivas y en esta ocasión está aquí con nosotros el pastor Guillermo Rodríguez. Él es de El Salvador, él está ministrando en este estado de Utah. ¿Qué tal? ¿Cómo está, pastor? ¿Cómo está, pastor Mario? Gracias por la invitación, un placer estar aquí. No, es el placer de nosotros poder contar en este episodio con su presencia. Nos encanta escuchar qué es lo que está pasando dentro de las iglesias, dentro de nuestra comunidad. Pero me gustaría, antes de entrar en el tema que hoy quiero que abordemos, que nos hable un poco de usted. Yo lo conozco ya hace 3 años. 3 años, sí. Y ha sido un gusto ver cómo Dios está obrando con usted, con su familia, el trasfondo. Platíquenos un poco más de usted. Bueno, gracias. Como usted ya lo mencionaba, somos originarios de El Salvador. El Señor nos dio la oportunidad de poder estar en este maravilloso país. En mi caso, hace 10 años estuve sirviendo 2 años y medio en Nueva York, luego estuve sirviendo 5 años en Boston y luego pues el Señor tenía en sus planes que también pudiéramos venir a servir a Utah, abriéramos la iglesia Vida Real acá y poder estar acá con mi familia que luego llegó de El Salvador y aquí estamos sirviéndole al Señor. Ya 10 años en este país. Durante esos 10 años, ¿cómo tuvo la dirección clara de decir quiero estar en Estados Unidos sirviéndole aquí? Porque algunos dirían, bueno, ¿y por qué no sirven en su país? En su país también hay necesidad. Exacto. No, y esa es una pregunta muy interesante porque muchas personas obviamente piensan así. Y yo creo que de alguna u otra forma Dios tiene un propósito muy individual y muy claro para cada persona, establecido de una forma distinta para cada quien. Y en mi caso, la verdad es que antes de yo ser cristiano, siempre tuve el deseo de venirme para Estados Unidos. Ok, ya había ahí una inquietud. Había una inquietud. El detalle es que como nunca se dio la oportunidad, se me pasaron las ganas. y ya cuando el Señor pues me restaura, empiezo a ir a la iglesia, comienzo a servirle al Señor. De repente el Señor abre las puertas. Y yo digo, ok, bueno, entonces ahora pues me voy a ir. ¿Hace cuánto tiempo usted conoció de Dios? Ya. Yo nací en un hogar cristiano, mis abuelos eran pastores y pues me criaron en el camino del Señor. Llegando a la adolescencia, 12, 13 años, pues usted sabe, uno comienza con inquietudes y ¿Pastores, padres pastores también o solamente los abuelos llegaron a ser pastores? Solo los abuelos. Ok. Sí, interesante. Sí. Interesante porque a veces pensamos que tiene que ser de generación en generación y aquí hubo un brinco, ¿no? Por así decirlo. Tus abuelos eran cristianos, ellos tenían una promesa de las siguientes generaciones, tal vez no lo vieron inmediatamente con sus hijos, pero los nietos sí. Exactamente. Wow. Y es bien interesante porque ya luego el Señor abre la oportunidad para venir acá a Estados Unidos. Y me recuerdo que estoy en Jutiapa, me invitaron para poder ir a Guatemala, ya que yo vivía en El Salvador, pero en la frontera con Guatemala. Okay. Entonces, trabajaba en una estación de radio que tenía el alcance para el occidente de El Salvador y el oriente de Guatemala. O sea, le pegaba ya a los chapines. Y entonces resulta que llegan, iban a tener un concierto con Alex Campos y unas bandas locales de Guatemala. Y como escuchaban la radio, me llegaron a hacer la invitación de que si yo podía ir y predicar en ese evento en el estadio. Y yo les dije de que pues, me encantaría, le digo, solo tengo que hablar con mi pastor, si mi pastor me autoriza, con todo el gusto del mundo estoy con ustedes, y se dio la oportunidad. La cuestión es que voy para Jutiapa y justo llegando a la frontera con Guatemala, recibo la llamada de mi papá y me dice mi papá, mira, déjame decirte que ya salió tu caso, salieron tus papeles, tuve la bendición de venir con papeles. Y me dice, ya tienes la cita en la embajada, prepárate 3 meses más y estás aquí. Wow. Entonces estaba cruzando la frontera y usted sabe que allá pues es diferente las telefonías, ¿no? Y eso. Sí. Y entonces al pasar a El Salvador, pues no tenía roaming ni nada, se me cortaba la llamada y de repente de que el bus ya estaba saliendo para donde iba. Entonces me tuve que subir y no tuve oportunidad ni de contarle a mi esposa ni nadie, solo recibí la llamada. Nadie sabía, solamente yo y pues mi papá que me había llamado, ¿no?
La cuestión es que estoy ministrando, termino de predicar y todo, y tengo la costumbre que después de ministrar bajo donde sea y busco un lugar para dar gracias a Dios, ¿no? Por lo que hizo. Y me recuerdo que estaba buscando ese lugar para poder orar y de repente viene una hermana, una señora, hasta el sol de hoy nunca supe quién es, y solamente me saluda y me dice, hermano Guillermo. Y yo dije, a lo mejor de la radio me conoce, ¿verdad? Dije yo, pues, y yo, hola, ¿cómo está? Dios le bendiga. Y de una vez me dice, así te dice el Señor. Y cuando me dijo así, yo dije, ay, a ver qué es lo que viene ahí. Y me dice, dice el Señor, te escogí para algo que tengo planeado contigo, es para mi propósito y te estoy abriendo las fronteras. Te estoy abriendo no solamente una frontera, sino que te estoy abriendo las naciones a donde te voy a llevar para que puedas predicar mi palabra y puedas contar lo que yo he hecho contigo. Y me dice, te abrí las fronteras. Y me dice, no te estoy hablando de la frontera que acabas de pasar del Salvador a Guatemala. Me dice, es una frontera más grande que mientras venías supiste cuál es. Uy, se me enchina la piel nada más de saber cómo Dios es que nos habla. Increíble. Y cuando me dice así, me dice, pero quiero que sepas que no estás yendo con tus planes. Vas para cumplir mis planes y mis propósitos. Ahí me desbarató mi plan, me desbarató todo. Y mi papá tiene una compañía de pisos, ¿verdad? Y todo eso, carpetas, pisos. Y el plan era quedarme en Nueva York. Me dice, yo te enseño todo. Vas pues al final me dice, te voy a heredar esto, va a ser tuyo. Entonces aprendes, ganas acá la vida y todo. Y de repente le digo, mira, ya no se va a poder el plan porque necesitaban un pastor en la parte de arriba del estado de Nueva York. Y entonces ya cuando vine, pues ya vine para poder servir como pastor. Wow. Y quiero hacer una pequeña aclaración por aquellos que dicen, con razón, ya no iba a tocar pesado, entonces la iglesia lo iba a mantener. No, siempre hemos nosotros también tenido pues nuestros trabajos, ¿no? Donde siempre servimos en la iglesia y obviamente pues tenemos nuestro trabajo secular, que es donde también nosotros pues tenemos el sustento, ¿no? Y eso. Entonces, nomás para aclarar, porque sé que más de algún comentario. Bueno, pero es que al final de cuentas, por ejemplo, nosotros que venimos de nuestros países, hubo algo especial que yo veo en esa llamada. Le hace su papá esa llamada. Existe un plan en ustedes, y Dios viene inmediatamente y dice, espera, no, sí va a pasar, pero no son con tus planes. Dios abre las fronteras, Dios le diseña y le dice, estos van a ser los planes, lo cambia completo, pero hubo alguien que dijo, sí, yo voy, lo voy a hacer. Cuando alguien dice, ¿por qué se van a otro país a predicar si en su propio país hay mucha necesidad? Es que también esta necesidad tiene que ver con nuestra respuesta. Si nosotros no respondemos, alguien más lo va a hacer. Exacto. Entonces preferimos decir, sí, heme aquí, yo voy, porque eso también es de valientes. Sí, definitivamente. Y yo creo que, ¿cómo le explico? Yo sé que hay otros países mucho más difíciles para poder predicar el evangelio, Medio Oriente, por ejemplo, y pues hay personas que tienen un llamado misionero para poder servir allá. En mi caso, pues tuve la oportunidad que fue en Estados Unidos, y aunque no es un país difícil para el evangelio relativamente con Medio Oriente, ¿verdad? Sí tiene más dificultad que Latinoamérica, obviamente, ¿verdad? Es mucho más difícil que Latinoamérica. Pero es Estados Unidos. Sin embargo, hay otro tipo de dificultad. Y la dificultad es, todo mundo viene a Estados Unidos porque quiere mejorar su calidad de vida, quiere mejorar su calidad económica, quiere mejorar, o sea, todos los aspectos. Y haciendo, pues, obviamente lo que quiere venir a hacer. El sueño americano. El sueño americano, exactamente, el sueño americano. Entonces ahora estoy en Estados Unidos, pero no vengo por el sueño americano, sino que vengo por el sueño de Dios, que fue los planes que Él tenía. Pero siempre tuve en mi mente, fíjese que me sale una oportunidad, me dice la esposa de mi papá, ella es americana, ella trabaja en una high school, ¿verdad?
Y entonces me dice, mira, si no quieres trabajar, a lo mejor no es lo tuyo, ¿no? Lo que tu papá te está ofreciendo. Y te tengo una vacante. Hablé con el director de la high school. Vas a poder trabajar acá. Vas a ganar entre $65,000 al año. Me dice, va a ser un salario que vas a tener. Todo va a estar bien. Y lo único es, me dice, que pues no vas a poder ser pastor. Porque estaba a 2 horas de la iglesia donde yo iba a estar sirviendo como pastor. Y pues con todo el dolor del alma me tocó que decirle. ¿Será con el dolor de la carne? O el dolor de la carne. Decía, sí. Porque la carne decía, no, es buen dinero, es buen trabajo, muchas prestaciones. Y al final pues tuve que decir que no, porque siempre me acordaba de las palabras de aquella mujer en el estadio de Jutiapa que me dijo, no te llevo con tus planes, sino que te llevo con mis planes. Y eso también es difícil. Claro. Es que nuestra respuesta ante el llamado de Dios involucra muchos desafíos, al final de cuentas. Y a eso voy, porque durante estos años, ya 10 años en Estados Unidos, 3 en Utah, me dijo. Sí. ¿Cuál es el mayor desafío que en este tiempo usted ha pasado? Venir a Utah. Venir a Utah, porque me recuerdo que después prefería Boston y Nueva York. Tal vez no es que lo prefiriera, pero era donde de alguna forma yo conocía a personas, ¿no? Entonces, habían personas conocidas en esas iglesias, porque, por ejemplo, en Boston, de la iglesia madre, por decirlo así, que es la iglesia central de Vida Real, los diferentes pastores y líderes allá, pues como son del Salvador, entonces llegaban a la iglesia del Salvador, entonces ya los conocíamos y todo eso. Y en el caso de Nueva York, las personas de la ciudad donde estaba la iglesia, ellos también, muchos de ellos eran del Salvador. De hecho, la pastora, que es de las fundadoras obviamente, salió de la iglesia del Salvador donde nosotros asistíamos. Entonces conocíamos a las personas. Sí, había afinidad con las personas, sentía la comunidad. Exacto. Como que mi país sigue estando aquí y no me estoy yendo tan. Exacto. Entonces luego, ya que termina mi función en Nueva York y mi pastor me dice, mira, sabes, te necesito acá en Boston como uno de mis pastores. Entonces estuve sirviendo como un pastor asociado en la iglesia madre por 5 años. Y estando ahí es donde se da la oportunidad de poder abrir... de venir aquí. Sí, de venir a Utah y abrir una iglesia acá, comenzar de cero. Entonces, bueno, usted más que nadie sabe lo que significa comenzar una iglesia de cero. Y ahí yo creo que fue como un reto muy grande. ¿Por qué? Primero, no sabía dónde estaba Utah. Lo había escuchado por los Utah Jazz, ¿verdad? Pero no sabía dónde estaba. Aparte de eso, pues no conocía a nadie, no conocía el lugar, no tenía familia, no tenía amigos, no tenía nada. Wow. Y me recuerdo que cuando mi pastor me dice eso, y me dice, yo siento de Dios que tú eres el pastor de Utah, el pastor de nuestra iglesia en Utah. Y yo le digo, ay, pastor. Are you sure, pastor? Are you sure? y entonces le digo, pues entonces si gusta oremos y si es de Dios, pues que se dé, ¿verdad? Y entonces yo le puse 3 señales a Dios. Le puse 3 señales a Dios y la última era así como tricky, ¿verdad? Era como trampa, según yo. En una semana me contestó las 3 el Señor. Dice, ¿quieres una cuarta? Si quiere la cuarta también. Y resulta de que ya después me recuerdo que le dije a la persona con quien me alquilaba, yo había preparado todo, ¿verdad? Un espacio para recibir a mi familia, porque mi familia estaba a punto de venir del Salvador para acá. Y ya tenía todo listo, ¿verdad? Usted sabe lo que se necesita, muebles, cama, todo lo tenía listo para recibir a mi familia. Y luego se da esta oportunidad y entonces hablo con la persona que me rentaba ese espacio y le digo, mire, no estaba en mis planes, pero está esta oportunidad. Me recuerdo que era junio, póngale 26, 27 de junio, y yo le dije, me voy a mudar para Utah, pero hagamos algo, le voy a pagar julio, aunque yo no esté acá, para que en ese lapso del mes encontremos a alguien que venga a vivir acá y pues usted no pierde el dinero de la renta, ¿verdad? Claro. De lo que yo no le voy a pagar ya a partir de agosto.
Y en eso le digo, en un mes, pues yo veo cómo hago con las cosas. Resulta que me dice, ok, no hay ningún problema, no estuve de acuerdo. Ya después yo me tenía que venir para Utah, creo que el 30 de junio, como 3 días después de eso. Quiero ver, la siguiente noche, cuando yo llego de la iglesia, me dice, mire Guillermo, quería hablar con usted. Le digo, sí. Me dice, no se preocupe por ayudarme a buscar quién va a venir a vivir aquí. Me dice, ya tengo a la persona. Yo le digo, bueno, que está bien. Entonces, finalizando julio, le digo, yo veo cómo, de qué forma vengo y saco todo. Y me dice, es que ahí es donde está el gran detalle, me dice. Y digo, ¿qué pasó? Es que dice que le urge venirse. Se mueve en julio, no en agosto. Wow. Y tuve 2 días para deshacerme de todo lo que tenía. Yo creo que como 2 cosas logré vender, el resto regalé todo. Y 3 días después estoy sentado en el aeropuerto nada más con 2 maletas, mudándome para Utah. Wow. Y ahí fue donde me pegó fuerte. Y claro, comienzo a llorar y digo, qué locura la que estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Por eso decía hace un rato, el contestar ante un llamado de Dios no es fácil, a pesar de que la gente diga, es que es Estados Unidos. Esta es una historia, esta es la historia de un migrante pastoreando y ante el desafío de un país diferente, cultura, comida, idioma, sin su familia. Esa es la historia de un inmigrante que ahora está pastoreando, que tiene una iglesia latina, que tiene una iglesia muy linda, tiene una hermosa iglesia, la conozco bien. Y hablando de migración, precisamente, hay una historia siempre detrás de cada migrante y estamos escuchando un poco de su historia. Ahora con estas nuevas leyes que estamos viendo, estas firmas y que acá y vamos a firmar aquí, pone nervioso y se escucha mucha incertidumbre y cierto temor. Como pastor, ¿cuál cree usted que es lo que está afectando en las iglesias este cambio de políticas, o cómo está resintiendo la iglesia estas políticas nuevas? Sí, definitivamente yo creo que lo está resintiendo muy fuerte de muchas maneras, y no solamente la iglesia, lo está resintiendo todo mundo. Yo creo que se está resintiendo en los trabajos, se está resintiendo en las escuelas, se está resintiendo en las iglesias, y ahora aún en la economía, ¿verdad? Está golpeando fuerte. Y yo creo que es bastante lógico, por decirlo así, la preocupación que hay, el temor que se mueve con esto. Y me atrevería a añadir una cosita más, y es la contribución de gente que no tiene escrúpulos, que está como metiendo miedo a través de redes sociales, y eso ha generado todavía mucho más miedo y estrés del que debería, de lo que en realidad está pasando. Porque tampoco estoy minimizando y diciendo que no está pasando nada, no, claro, es grave lo que está pasando. Pero encima tenemos un montón de personas que están metiendo algún temor extra que pues no debería, y eso viene pues a terminar de arruinar, ¿verdad? Precisamente estaba escuchando eso, que las redes sociales, lejos de estar ayudando a comunicar e informar lo que está pasando, están creando mucho temor en la comunidad, porque lo toman a juego algunos a burla, lógicamente, y son historias a veces falsas. No estoy diciendo que todo sea una mentira, no, pero precisamente hablando con algunas autoridades del condado, del estado y todo, nos decían, hey, vayan a nuestras redes sociales, vayan a nuestros medios de comunicación. Exacto. Donde ahí verifiquen tenemos la fuente, toda la fuente de información correcta. Así es. Todo lo que ustedes ven en las redes sociales, mucho de eso, menos del 50% es verdad. Cualquiera puede poner cualquier cosa, y por generar likes o por generar controversia, encima meter más miedo. Ahora imagínense, de estado a estado, pasa algo en un estado y te lo ponen en una plataforma social de tu familia, de tu estado, aquí en Utah, y tú dices, ¿eso pasó aquí dónde? Y entonces alguien empieza a malentender la información. Exacto. Y piensan, estaban aquí, estaban allá. Entonces, sí ha afectado. Hay muchísimo temor en las iglesias. Sí.
¿Cuál es el mensaje de fe que usted le da en este momento a todos los migrantes de su congregación y fuera de su congregación? Yo recalcaría 3 cosas con respecto a eso. La primera, hoy más que nunca debemos tomarnos de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, si el plan es aquí, gloria a Dios. Pero si de repente el plan cambia y toca que regresarnos a nuestros países, el estar tomado de la mano de Dios y haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer es la garantía de que todo nos ayuda para bien. Ahora, ese es un paso de fe muy fuerte que a veces no nos cuesta entender o simple y sencillamente no lo queremos entender porque es muy difícil. Y una de las cosas que a mí me sucedió, y quizá a lo mejor se va a identificar alguna de las personas que nos está viendo, es que yo tuve un proceso para traer a mi familia, para poder estar acá. Y eso sucedió, de hecho, en el primer mandato del presidente Trump. Entonces, recibo una llamada, me dicen ya su familia está lista para venir, solo necesita la entrevista o unos exámenes médicos, una cosa así, los pagué y todo. Me dice, prepárese porque su familia viene ya pronto, ¿no? Ok. Y yo estaba contento. De repente queda el presidente Trump en el primer mandato y pasa exactamente lo que está pasando ahorita. Luego recibo una llamada donde me dicen, ¿sabe qué, señor Rodríguez? Lamentamos decirle, todo se ha cancelado. Y todo se derrumbó, ¿verdad? Y ahí venían muchas preguntas a mi vida, porque yo decía, claro, Señor, primero renuncié a mis sueños acá en Estados Unidos por abrazar el tuyo. Segundo, te estoy sirviendo, o sea, estoy sudando la gota por el reino, aunque pues no significa nada en todo el sacrificio que Jesús hizo, pero tampoco es algo que todo mundo lo quiere hacer, ¿verdad? Exacto. Y tercero, yo decía, tú sabes que necesito a mi familia acá. Y entonces a mí no me cabía en la cabeza que mi familia no viniera y que la puerta se hubiera cerrado. Sufrí mucho y abriendo mi corazón me deprimí mucho. Me deprimí mucho y me recuerdo que lloré ese día como un niño. Le dije al Señor, ¿cómo es posible? Pero ahí vino ese versículo a mi mente, el que le acabo de mencionar de Romanos 8:28. Y yo le dije, ¿sabes qué? Tu palabra dice que a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Yo le dije, en este momento, yo no le veo nada de bueno a esto. En este momento me está doliendo el corazón por no tener a mi familia y que todas las puertas se me hayan cerrado para eso. Y voy a tener que volver a empezar otro proceso que se alargó 2 años más, aparte de la pandemia. O sea, como 5 años después de eso, mi familia pudo estar acá. O sea, me retrasó 5 años el proceso, para que tengan una idea las personas que nos están viendo. Pero aún así yo le dije al Señor, te creo. Y creo que tu palabra no miente. Y si tu palabra dice que a los que te amamos, todo nos ayuda para bien, entonces pues, aunque no le vea nada de bueno, lo acepto. Luego, cuando se da la oportunidad de venir a Utah, me recuerdo que necesitaba, hacía casi 1 año que tenían que haberme dado un número para finalizar el caso de ellos y que ellos pudieran entrar. Pero por eso estaba trabado y nunca salía. Y ya cuando yo acepto el llamado y fui obediente, decir, ok, entonces me voy para Utah. Nomás llego a Utah, a los 3 meses me llega lo que necesitaba. 3 meses después, mi familia estaba acá. La obediencia siempre traerá bendición y cobertura del Padre. Dios no nos va a mandar a un lugar donde Él no ya lo haya planeado, lo haya planificado, lo haya suplido, haya acomodado todas las cosas. Eso se llama dar un paso de fe. Y la verdad que lo felicito por ese paso, a pesar de que dolió. Pero ahí está un mensaje. Hoy son historias de nosotros como migrantes. Fueron lágrimas en aquel tiempo, claro, ¿verdad? Pero ahora son testimonios, como usted dice. Y si Dios tiene un plan para nosotros, para cada persona tiene un plan, Él lo va a cumplir. No importa la ley, el presidente, las autoridades, exacto, que estén en ese momento, Dios lo va a cumplir. Definitivamente, porque Dios no está limitado a algo terrenal, ¿verdad? Él cumple su propósito sí o sí, y si tiene que meter su mano y hacer algo, pues entonces lo va a hacer. Pero el segundo consejo que yo les daría es, infórmese bien.
verifique las fuentes. No porque salió en Facebook, en TikTok están diciendo, o el hermano fulano, ¿verdad?, me contó que alguien le dijo. No, verifique la fuente. Verifique la fuente, y yo creo que lo más importante sería infórmese correctamente. Si puede buscar a un abogado de inmigración, a alguien, una fuente correcta, ¿no? Claro. Para que le esclarezca sus dudas y dé el paso necesario, ¿verdad? Y haga las cosas bien. Este país requiere que se hagan las cosas bien. Había una persona que se me acercó un día y me dice, estaba preocupado por esto, ¿verdad?, que estaba sucediendo y todo. Iba a tener una corte. Y ya después me dice, gracias a Dios por el momento todo salió bien y todo. Me dice, hoy sí voy a hacer las cosas bien. Le digo, entonces no las estabas haciendo bien. Entonces, a veces ¿por qué esperar, no? No, lo que pasa es de que a veces nos tienen que pasar cosas difíciles para saber que Dios sí está con nosotros. Exacto. Que siempre había estado y que Dios sí nos estaba preparando para ese tipo de momentos. Entonces, es bien interesante que Dios nunca nos ha abandonado. Lo que pasa es que no lo percibimos, no lo vemos. Entonces, gracias por esos consejos que le da la gente. Y antes de que terminemos en esta amena charla, hay mucha incertidumbre, mucha mala información, como lo está diciendo. ¿En quién confío y en quién creo ahora con todas las noticias y con todo lo que se vive mundialmente? ¿En quién tengo que creer? Mire, primero, créale a Dios y créale en su palabra. Eso le va a servir para el punto 1, para acrecentar su fe. Pero, obviamente, terrenalmente y materialmente hablando, si está en su posibilidad, busque a un abogado de inmigración, alguien especialista en el tema. Porque yo no le puedo pedir consejo a alguien que no sabe o a alguien que cree que a lo mejor. Claro. Entonces, eso me deja vulnerable a que la ley es ley, independientemente yo la conozco o no la conozco. ¿Qué pasa con los cristianos que, vinieron a este país, tal vez antes de conocerlo, de Dios, se quedan aquí, su estatus se vuelve ilegal, ya no es un residente legal, y entonces después conoce a Cristo? ¿Está pecando porque está corrompiendo una ley? O sea, esa será la pregunta. ¿Un creyente que no tiene un estatus migratorio legal está corrompiendo la ley y tendría que salirse del país? Yo considero, eso es muy personal, entiendo que hay muchas opiniones y a lo mejor obviamente son respetables, pero su punto de vista. Mi punto de vista es que una cosa es infringir la ley de forma, ¿cómo le dijera?, inescrupulosa, consciente e inescrupulosa. Y otra cosa es que la situación haya forzado y que haya como una necesidad de que tuvo que ser así. Pero no es que por no tener escrúpulos o por hacer algo incorrecto o por andar no sé, haciendo cosas indebidas, entonces escondiéndose. Exactamente, entonces ese es mi punto de vista, claro, ¿verdad? Y considero de que no está infringiendo nada, porque imagínense, todos venimos a buscar un mejor futuro para nuestras familias y todo, y si se tuvo que arriesgar la vida, se tuvo que arriesgar muchas cosas, dejar familia en nuestros países para poder estar aquí, pues entonces yo no considero que eso sea un pecado. Ahora, si está tiqueando la ley, fallándole a la ley inescrupulosamente para hacer cosas indebidas, entonces yo siento que ahí la cosa cambia radicalmente. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado y nosotros tenemos que obedecer nuestras autoridades. Como pastores siempre insto para que hagan las cosas en orden. Ya que si está en este país, a lo mejor no tienes un estatus migratorio, se te venció o por diferentes situaciones, régimen político, asilo, porque te estaban matando, te estaban persiguiendo, cosas difíciles o un mejor estilo de vida. Ya que están aquí en Estados Unidos, pórtense bien. Esa es la clave. Pórtense bien. No viene el gobierno, no está tras la gente
que se está portando bien. Lógicamente hay cierto temor, cierta incertidumbre, claro. Es lógico, pero en realidad sí, pero en realidad a la gente que están tomando para deportarlo mayormente es gente que ya tiene órdenes de arresto, órdenes de deportación, violencia doméstica, algún delito que han infringido, que entonces tiene como un récord, ¿verdad? Que y está ahí. Ese récord, pues es ya con eso es, oye, esta persona no es una persona que deseamos en este país. Pero si tú eres un buen ciudadano, haces tus impuestos, te portas bien, tienes tu seguro de auto, tienes pagando todo, no debes dinero, eres un buen ciudadano, el gobierno no te va a molestar. Definitivamente. Y usted dijo un punto bien clave que yo creo que es tan común. Mire, este país es tan de oportunidades que aun cuando una persona quizás no es su pecado, a lo mejor, bueno, no su pecado, se va a ir raro, pero su falta es simple y sencillamente que no puede tener papeles, documentos legales. Ok, pero el país le brinda un ITIN number y con ITIN number le da la posibilidad de ser un empresario, de ser productivo, de emprender, de salir adelante. Y aparte de eso, ahí viene la rama de los impuestos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchos lastimosamente, ¿no? Quizás de nuestros compatriotas y de los que venimos de Latinoamérica, como en nuestro país no es muy así, queremos venir a hacer las cosas que hacíamos en nuestro país y ya no voy a pagar impuestos. Y si me puedo ir por la tangente para evadir y para no pagar y para mover un poquito las cosas y mentir, entonces ahí la cosa ya está muy mal. Claro. Pero si hago las cosas bien, justo como usted decía, ¿no? Estoy pagando mis impuestos, me estoy portando bien, respeto las leyes, soy alguien productivo para la sociedad, entonces no tengan temor. Yo no le veo que sea verdad. Claro, no son una amenaza ni un peligro para la sociedad. Y mucho menos considero que sea relevante la falta de no tener documentos. Bueno, último consejo. ¿Cuáles serían sus últimas palabras para la iglesia el día de hoy? Yo lo que les diría es que nos tomemos de la mano de Dios, ¿verdad? Que oremos, que creamos las promesas de Dios, que esas son las que nos llenan de fe. Y la palabra dice que el amor echa fuera el temor. Y si lo que más hay ahora es temor e incertidumbres y dudas, no hay nada mejor que pueda romper el temor que el amor de Dios. Y no hay nada mejor que pueda romper una duda y una incertidumbre que la verdad. Y eso se encuentra en la palabra. Eso sería lo primero. Y segundo, lo que dije hace un momento, infórmense bien, verifiquen la fuente. Y si tiene la capacidad de poder ir donde un abogado de inmigración o, ¿verdad?, alguien especialista en el tema, asesórese y haga lo que tenga que hacer. Pórtese bien, ¿verdad? Exacto. ¿Sabe que hay personas que entraron y se les dio la oportunidad de estar acá con no sé qué estatus es el que a lo mejor le brindaron, y lo único que tenían que hacer era hacer un cambio de estatus, una cuestión así, ¿no? Que había que pagar y arreglar el estatus y todo. Y hay personas que no lo hicieron. Todos calificaban. Teniendo la oportunidad, no sí, yo conozco casos de personas que dicen, ay, ahora ando buscando cómo hacerlo porque tengo que pagarlo y tengo que hacerlo. Y yo le digo, ¿por qué no lo hiciste antes? Entonces, hay que hacer las cosas bien. Primero porque somos hijos de Dios. Exacto. Tenemos que hacer las cosas correctamente. Y segundo, porque en este país es algo fundamental también para poder progresar y salir adelante, especialmente en el momento que estamos viviendo. Claro, creo que los tiempos, lo dirían muchos, los tiempos son difíciles y si nosotros no nos adaptamos a la sociedad en la que estamos, si no estamos siendo buenos ciudadanos y sobre todo buenos hijos de Dios que reflejamos quién es nuestro Dios, pues lógicamente las cosas se podrán difícil. Pero mientras mostremos y seamos ese reflejo de Dios en esta tierra, no hay de qué preocuparnos. Pastor Guillermo, muchísimas gracias porque está aquí con nosotros. Cada comentario, todo, lo bendecimos y lo honramos. Gracias, gracias en verdad por
estar aquí con nosotros. Y a toda la gente que nos está viendo, muchísimas gracias también. Les animamos para que en la próxima transmisión se queden aquí conectados. Hay muchos más testimonios y ejemplos, historias de inmigrantes, líderes, pastores. Y bueno, Pastor Guillermo, muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación y gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros hoy. Bendiciones, nos vemos. Dios me le bendiga.